Comencé el viernes pasado a enseñarles sobre lo que la Biblia dice sobre el reino. Y hoy vamos a seguir este tema. Y hoy seguimos estas enseñanzas sobre lo que Jesús enseñó sobre el reino. Porque mucha gente habla hoy del reino, pero pocos lo viven y lo tienen. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque ¿cómo podemos hablar hoy en las iglesias de reino y en el mundo y una iglesia que tiene reino dice que lo tiene, no influencia? Reino es poder, reino es gobierno, reino es autoridad. Y si una iglesia no está ejerciendo autoridad, si una iglesia no está ejerciendo influencia en su comunidad, dígame qué reino tiene. Yo no sé cuál, pero no será el reino de Jesús. Porque Jesús es el único líder que influenció el mundo de tal forma que dividió la historia en dos. Así que reino es influencia, reino es gobierno, reino es autoridad. Así que hablar de reino y no demostrarlo es vano. Hoy quiero hablar sobre este tema del reino. Jesús, religión o reino. Religión o reino. ¿Sabe que si usted le pregunta al mundo, el mundo tiene un concepto de Jesús como el líder religioso más grande que ha caminado en la tierra? Así ve el mundo a Jesús. O sea, su influencia, su poder de Jesús, su vida, sus enseñanzas, la suscriben a un círculo, le ponen cercas y fronteras y le dicen: Jesús fue un tremendo líder, pero en lo religioso. O sea, Jesús no fue un líder en lo financiero. Jesús no tiene nada que decirnos y enseñar al mundo sobre finanzas. Jesús no tiene nada que enseñar sobre economía. Jesús no tiene nada que enseñar sobre gobierno. Jesús no tiene nada que enseñar sobre autoridad. Jesús no tiene nada que enseñar sobre política. Jesús no tiene nada que enseñar sobre familia, porque Jesús se refiere al ámbito religioso. Esto es una mentira del diablo y es paradójico, porque cuando usted lee la Biblia, y aún la iglesia cree esto, que Jesús fue un líder religioso y que la Biblia misma es un libro religioso. Eso es un engaño. La Biblia no es un libro religioso y Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a fundar o a conquistar un reino. Es muy diferente. Es totalmente diferente. Es más, Jesús nunca se llamó a sí mismo, escúcheme bien, sacerdote ni profeta. Usted lee los 4 evangelios y no va a escuchar a Jesús refiriéndose a él mismo como sacerdote o profeta. Muchos lo vieron así y otros lo profetizaron así, pero Jesús no se refirió a él mismo como sacerdote o profeta. Yo creo que no lo hacía porque él no se consideraba un religioso. Jesús dijo, Jesús no vino ni siquiera a profetizar. Él vino a cumplir la profecía, que es muy diferente. Pero él no vino a profetizar. Él vino a cumplir la profecía. Jesús vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. Porque al primer Adán, cuando Dios lo creó y lo puso en el mundo, no le dio una religión. Lo leímos el viernes pasado. Lo que Dios le dio al primer Adán fue un reino. Así que Adán no recibió una religión, por lo cual cuando Adán pecó no perdió una religión, perdió el reino. Jesús entonces aparece para recuperar lo que el primer Adán perdió. La Biblia desde Génesis en adelante es un libro que habla de la restauración, de volver al original, de volver otra vez al hombre al plan original de Dios, de restaurar el reino en él. Así que Jesús vino a esta tierra a recuperar lo que le pertenece por derecho, el reino. Lo que le pertenece por derecho de Jehová es que es la tierra. ¿Y qué más? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Dios no es Dios de un pequeño grupo religioso. Dios es Dios del mundo. Y eso es bueno que el diablo lo oiga. Y eso es bueno que los gobiernos los oigan. Dios es Dios del mundo. ¿Quieren suscribir a Jesús a pequeños grupos religiosos? Cuando Jesús no vino a eso. No vino a fundar religión. Por eso es que la Biblia, usted lee, cuando la lee bien, a la luz del Espíritu Santo, usted no va a ver a Jesús asociado en la Biblia a nadie más que no sea David. Jesús, hijo de David. Jesús era del linaje o de la descendencia de David. ¿Por qué? ¿Por qué fue profetizado así? ¿Por qué no fue Jesús hijo de Abraham, o Jesús hijo de Jeremías, o Jesús hijo de Isaías, o de cualquiera de los grandes hombres de la fe? No, a Jesús se le asocia es con David. ¿Sabe por qué? Porque David fue un rey, David fue un gobernante, David fue un político. Y no confunda política con politiquería, por favor. Tenemos un rechazo a la politiquería, y tiene razón, pero político es el arte de gobernar. Y si Jesús no fue político, entonces no fue rey y no pudo gobernar. Y Jesús enseñó sobre gobierno, Jesús enseñó sobre liderazgo, y fue el líder más grande que ha caminado por esta tierra. Así que Jesús tiene mucho que decirnos, y la Biblia también. Oh, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dios es rey. Por eso es que a Jesús se le asocia a David, porque David fue un rey, fue un gobernante. Y Jesús no vino aquí sino a establecer un reino. Y reino es un gobierno. Y un gobierno es ¿qué? Dominio. Y un dominio es autoridad. Y eso era lo que hacía David. Gobernaba, dominaba y ejercía autoridad. Jeremías no lo hizo, Isaías no lo hizo, y los sacerdotes de la Biblia como Aarón tampoco lo hicieron. Por eso se le asocia a Jesús como rey de reyes a David. A Jesús se le dice rey de reyes, o sea, el que manda sobre los gobernantes. Oh, gloria a Dios. Yo estoy enseñando sobre reino, y por eso vamos a hablar sobre ello. Y ya vamos a leer Biblia. ¿Sabe que Pilato, que era un gobernante, el sistema donde Jesús creció, estuve leyendo historia, estaba totalmente politizado? El Imperio Romano gobernaba todo Medio Oriente y estaba totalmente politizada la sociedad. Jesús crece en ese ambiente político romano. Pilato era uno de esos grandes gobernantes políticos, y Pilato escuchaba la fama de Jesús. Pilato había escuchado que a Jesús le llamaban rey, y Pilato escuchaba de los milagros y del poder de este Jesús. Pilato, dice la Biblia, quería conocerle, pero un día le informan que los sacerdotes lo habían apresado y lo traían a él como autoridad para juzgarle, porque en ese tiempo los reyes eran jueces y verdugos. Así que se lo traen a él para que él lo sentencie. Y él lo primero que pensó es que voy a tener la oportunidad de conocer a este rey de los judíos. Voy a tener la oportunidad de escuchar a este hombre que ha hecho milagros y ha levantado muertos. Yo quiero conocerle. Debe ser una persona muy educada, debe ser una persona con una estampa, no sé, muy grande de rey. Y él tenía curiosidad por conocerle. Yo no sé qué pensaba Pilato, pero lo quería conocer. Cuando le traen a Jesús a Pilato, Pilato lo ve, un hombre ordinario, lo mira sus vestidos y lo ve y le dice, porque no le impresionó. Físicamente no le impresionó. Y cuando lo ve le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey? Porque el estereotipo de un gobernante parece que Jesús no lo cumplía. Los gobernantes se vestían con ropas especiales, Jesús no. Los gobernantes que han existido en ese tiempo y que todavía existen en este tiempo, especialmente en Venezuela, se enriquecen a costilla de la gente. Jesús no.
Jesús murió y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Miren la diferencia de gobierno, miren la diferencia de rey y miren la diferencia de liderazgo. Los líderes gobernantes se hacían ricos con la gente. Este se hace pobre para que nosotros fuésemos ricos. Los gobernantes ponen a la gente a morir por ellos. Este viene y pone su vida para darle vida a otro. Miren la diferencia de rey. Los gobernantes ejercen su autoridad con autoritarismo o nepotismo o de una forma tiránica. Este hombre viene como rey a servir. Había una diferencia muy grande. Él no podía entenderla, pero Jesús, aunque era un rey diferente al estereotipo que el mundo tenía. Por eso es que la iglesia, cuando escucha gobierno, ya yo sé, y más los venezolanos, porque asociamos a Dios a lo malo, al mal ejemplo. Pero Él es diferente. Su reino no es de esta tierra, es diferente. Pero aunque no es de esta tierra, es para esta tierra. ¿Usted está entendiendo? He escuchado a algunos religiosos que dicen: no, el reino de Jesús no es para esta tierra. ¿Entonces para dónde es? ¿Para los marcianos? ¿Para los extraterrestres? Yo creo que debemos dejar de la iglesia de ver películas de ficción y entender, gloria a Dios, que Jesús no fue un extraterrestre, ni fue a Marte, ni fue a Júpiter. Vino a esta tierra a morir en esta tierra. Y que Él dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Así que el reino de Dios, aunque pertenece a los cielos, es para la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren lo que dice el libro de Daniel. Lea conmigo, capítulo 7, le va a bendecir. Pero se sentará el juez, se refiere a Dios, y le quitará su dominio, porque habla del dominio de las tinieblas sobre el mundo. Pero dice que va a llegar un tiempo en que se va a sentar el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el gobierno, la autoridad, el señorío, el dominio, la majestad de los reinos de los demás gobiernos, ¿está oyendo? Debajo de todo el cielo, o sea, en la tierra. Esto no es para Marte ni para Júpiter. ¿Se ha dado a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino o cuya religión, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán. Los dominios son gobiernos, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Es la Biblia? ¿Es Biblia? Un cristiano no debe meterse en eso. Bueno, entonces cambie la Biblia. Si usted se pone, gracias a Dios que yo prefiero leer mi Biblia que estar leyendo redes sociales. Está leyendo cosas locas de cuanto loco habla. Cuide su vida. No se ponga a abrirle su corazón a cualquier gente que usted no conoce. Usted conoce a su pastor, ¿verdad? Usted por años lo conoce, su testimonio. Abra su corazón a quien le da testimonio. Pero no abra su corazón a alguien porque se le pararon los pelos, porque le gusta cómo habla, porque puede ser engañado. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Abra su corazón a quien usted ha visto fruto, a quien usted conoce. Amén. Alguien me decía, me escribe y me dice: pastor, escuché a alguien diciendo esto, ¿usted me lo puede aclarar? Le dije: vaya a la iglesia y escuche palabra y ahí se le va a aclarar. Porque yo no puedo estar aclarando todo lo que dicen los locos por las redes sociales. Yo no puedo estar en eso. Pero si escuchan la palabra aquí y no escuchan allá, entonces no tienen que estar preguntándome de allá. Así que no tengo tiempo para eso. Demasiado loco en la calle hablando Biblia. Demasiado demonio enseñando, diciendo: ven, yo te voy a enseñar la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 4. Vamos a empezar a leer a Jesús, porque el tema en esta noche es
Jesús, religión o reino? ¿Sabe que un ángel se le aparece a unos reyes y se le aparece a María y le dice, les habla acerca de Jesús y le dice: alégrense, porque un rey nos es nacido en Belén? ¿Porque un qué? Rey. ¿Está oyendo? Que vino Jesús, vino a recuperar un reino para su rey y a recuperar al pueblo de ese reino. Mateo capítulo 4. Vaya conmigo, porque aquí nos vamos a quedar en Mateo leyendo mucho sobre Jesús enseñando reino. Está lleno de esto. Y no de religión, sino de reino. Siempre le digo a la gente, cuando van a recibir a Jesús, ustedes no van a recibir una religión. Ustedes van a recibir con Jesús una relación con Él. Religión y relación son dos cosas muy diferentes. Dios no quiere una religión contigo, Dios quiere una relación contigo. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús está comenzando su ministerio. 30 años de edad, comienza a darse a conocer como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve el mensaje de Jesús? La palabra arrepentido es una palabra que cuando tú la pronuncias todo el mundo dice: eres un religioso, eso es religión. Ya usted me viene a hablar de religión, porque es una palabra asociada al ámbito religioso. Pero cuando usted busca esta palabra, el significado de arrepentido es: cambien su manera de pensar. La palabra cambiar la manera de pensar no está asociada a una religión, está asociada más bien al vocabulario médico de los psicólogos. Pero la gente piensa que es una palabra religiosa. Arrepentido, arrepentíos, es una palabra religiosa. No, es una palabra que significa cambia tu manera de pensar. ¿Y por qué tienes que cambiarla? Cambia lo que te han enseñado en el colegio, cambia lo que te han enseñado en esta tierra, cambia lo que te ha enseñado el humanismo, cambia lo que te ha enseñado las redes sociales, cambia lo que te ha enseñado la televisión. Cuando el reino de los cielos viene para cambiar tu manera de pensar. ¿Y por qué Dios está interesado en cambiar tu manera de pensar? Te voy a explicar por qué. La Biblia dice que Dios dice: así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así también son mis caminos más altos y elevados que vuestros caminos. ¿Sabe por qué Dios tiene un camino elevado? Porque tiene un pensamiento elevado. Cuando tú le cambias el pensamiento a alguien, le cambias el camino. Así que lo primero que va a hacer Dios es cambiar tu manera de pensar, porque una vez que cambia tu manera de pensar, cambia tu camino. Si cambia tu camino, cambia tu destino. ¿Usted entiende? Porque ¿qué te lleva a un destino? Tu camino. Así que lo que va a hacer Dios es cambiar tu manera de pensar, porque una vez que cambia tu manera de pensar, cambias tu camino, y una vez que cambia tu camino, cambias tu destino. ¿Está entendiendo? Señor, cambia mi destino. ¿Y no has cambiado tu manera de pensar? Señor, cambia mi camino. Primero Dios va a empezar a trabajar contigo, con tu corazón, con tus pensamientos. Así que Dios es un Dios que trabaja con nosotros para cambiar nuestra manera de pensar. Y Jesús viene anunciando esto. Viene anunciando: cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra. No es la tierra acercándose al reino de los cielos, es el reino de los cielos acercándose a la tierra. O sea, descendió del cielo hacia la tierra para dominarla, para gobernarla. ¿Está oyendo, iglesia? Así que no es un reino para quedarse en el cielo, es un reino para establecerse en la tierra. Y es que los creyentes estamos tan llenos de religión, tan llenos de cosas locas. Y ya usted va a ver. Mire lo que dice. Es interesante lo que dice en el verso 23. Allí mismo, verso 23. Sigue hablando del reino. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de la religión nueva de Jesús. No dice eso, dice: y predicando el evangelio del reino.
O sea, Jesús no vino con una nueva religión. Jesús vino a hablar de reino. Jesús vino a hablar de gobierno. Jesús vino a hablar de autoridad. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Seguía hablando mi Señor Jesús de reino. Capítulo 5, verso 19. Mire lo que dice acá mi Señor Jesús, siguiendo hablando. Te estoy mostrando todos los versos que Jesús empieza a hablar del reino. En el verso 19 del capítulo 5, Jesús está enseñando y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, aquel que practique lo que enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelve a hablar de reino. Y Jesús está diciendo que a sus discípulos que si vuestras obras, que si vuestro comportamiento no es más elevado que el sistema religioso. Jesús, cuando se refería a los fariseos, se refería al sistema religioso. Jesús le decía: yo vengo a traer un reino que es más elevado que el sistema religioso. Y si ustedes no están elevados sobre el sistema religioso, no pueden entrar. ¿Está oyendo, iglesia? El reino de Dios siempre va a estar más elevado que el sistema religioso. Y el que tiene reino va a estar por encima del sistema religioso. Está escuchando, va a estar por encima. Porque si vuestra justicia no fuese mayor que la del sistema religioso, no entrarán. Así que el que tiene reino va a estar por encima del estándar de la religión normal. La iglesia que tiene reino va a estar por encima de los demás, de las que no lo tienen. Va a estar por encima de los que tienen religión. El comportamiento de alguien que tiene reino es diferente al que tiene una religión. Oh, gloria a Dios. Si usted, ¿sabe? La gente piensa que arrepentirse es venir llorando y entrar por las puertas de esa iglesia, venir llorando por este pasillo, llorando, tirarse en este altar, lamentarse por los pecados cometidos, llorar bastante para sentirse bien con uno mismo y después salir a seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, eso es diferente. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu camino. Sigamos, capítulo 6 de Mateo. Estamos en Mateo. Jesús viene enseñando sobre el reino. En el capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los religiosos se la saben de memoria, pero no la entienden. Venga que tu religión, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que Jesús enseñaba a que oráramos para que el reino de los cielos viniera a la tierra? Pero ¿sabe cómo ora el sistema religioso? Aún dentro de las iglesias evangélicas. ¿Sabe cómo oran? Señor, ven pronto, llévame. Jesús, ya no aguanto, la inflación está muy alta, quiero irme contigo al cielo. No hay comida, hay mucha delincuencia, no me gusta el gobierno que tengo. Jesús, quiero irme al cielo. El religioso ora para irse al cielo, pero Jesús oraba para que el reino de los cielos viniera a la tierra. ¿Está oyendo? Pero el religioso ora para llevar la tierra al cielo. Pero Jesús decía: traigamos el cielo a la tierra. Pero el religioso cree que la idea es irse de la tierra al cielo, cuando es al revés. Es traer el cielo a la tierra. Es traer el gobierno de Dios a la tierra.
Pero no, Señor, sácame de aquí. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ven, Señor. Y cuando dicen ven, no es porque aman a Jesús, es porque se aman a ellos mismos y no quieren pagar la deuda y quieren irse rápido dejando ese rialero ahí que deben. Muchas de esas oraciones, ven Jesús, ven pronto. No se trata de que amo a Jesús y lo quiero ver, quiero estar con Él. Se trata de salvar mi pellejo. Se trata de una salida escapista. Pero Jesús no nos enseñó a orar así. Jesús, en Juan 17, ¿sabe? Es interesante porque Jesús enseñó y oró diciéndole al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo. Oramos para que Dios nos lleve de la tierra al cielo, y Jesús oraba para que nos dejara en la tierra. Y cuando usted ora, llévame al cielo, y Jesús está orando por allá, déjalo en la tierra. ¿Y a quién cree usted Dios que va a oír? ¿A quién? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Así que no es la iglesia escapándose a una realidad de un país, es afrontándola y diciéndole: si aquí hay hambre, que venga el reino. Si hay mal gobierno, que venga el reino. Si hay peste, que venga el reino. Si hay malos hospitales, que venga el reino. Si hay malos matrimonios, que venga el reino. Pero el matrimonio está malo, que se lleve a la mujer, Señor. Llévatela, Padre. Padre, que venga tu reino sobre esa cascabel, o que venga sobre ese hombre, o que venga sobre esas cuentas bancarias, o que venga sobre ese gobierno, o que venga sobre el país, o que venga sobre nuestros hospitales. Pero no es una actitud escapista, es una actitud de traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve que no leemos la Biblia bien? ¿Ven que muchos no entienden el reino? Y se ponen a ver las loqueras que están diciendo los que ignoran la palabra, los que no conocen lo que es reino, ni siquiera entienden el Padre Nuestro. Lo primero que Jesús enseñó es a orar para que el gobierno de Dios, óigame, gobierno de Dios, su autoridad venga a nuestra tierra, a nuestra Venezuela. Pero que vengan nada más a los templos, Jesús, porque Jesús es un líder religioso. Que no venga ya a Miraflores, no, que ahí donde primero tiene que ir. Y tiene que ir a las calles, y tiene que ir a nuestras televisoras, y tiene que ir a nuestras escuelas. Veía a una autoridad cristiana de gobierno, un hombre de Dios, en una entrevista que le hacían, y le decían: ¿por qué usted quiere meter a Dios en todos lados? ¿Por qué lo me quiere meter en las escuelas? ¿Por qué lo quiere meter aquí? Y el hombre hablaba y decía: ¿y por qué lo vamos a sacar? Y hablaba de la historia de su país y decía: ¿no fueron los principios de Jesús los que abolieron la esclavitud en nuestro país? ¿Los principios del cristianismo? ¿No fueron los principios de los púlpitos de las iglesias en nuestro país que se habló en contra de la esclavitud? ¿No fue de los púlpitos de la iglesia de nuestro país que se habló y se predicó en contra de la esclavitud y en contra de la segregación contra los negros? ¿No fueron de los púlpitos de nuestro país que se establecieron principios para la recuperación de los derechos de la mujer y de los derechos de grupos minoritarios en el país? Sí, eso es cristianismo. Y eso es reino. Influencia. Donde hay tinieblas, ahí dice Dios: hágase la luz. Y va el reino a hacer la luz allí. Y donde hay desorden, ahí va Dios y dice: haya orden. Eso es reino. Reino no es esconderse en un grupito y practicar una fe. Eso no es reino. Eso es parte, pero eso no es reino.
Reino es lo que Jesús dijo. El reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura que una mujer escondió en una gran masa hasta que todo, eso es reino, influencia. Colocas un poquito y con eso ya toda la masa la inflas. Eso es el reino. El que tiene reino donde está, lo cambia todo. ¿Puede decir amén? Oh, gloria a Dios. Miren lo que dice Jesús. Sigamos ahí en Mateo, porque Jesús sigue hablando del reino. Por eso digo, Jesús vino a traer un reino o una religión. Nunca habló de religión. Nunca. Búscame aquí esa palabra en la Biblia, búsquemela. Es más, Jesús atacó a los religiosos. Pero nos quieren decir, no, quédate en ese ámbito. El diablo no quiere decir eso. No, quédese ahí. Quédese ahí. Usted es cristiano, quédese ahí en el templo. No leude toda la masa. Y así nos deja a nosotros hacer lo que queramos. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 13. Entonces, en el verso 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios misterios secretos. Los secretos de esta religión que estoy fundando, no, de este reino que es de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabe por qué Jesús les decía que a ellos no? Porque Jesús entendía que las multitudes estaban interesadas no en el reino. Las multitudes estaban interesadas en las añadiduras del reino. Las multitudes querían los peces y los panes, pero no querían reino. Las multitudes querían casa, carro, dinero. Querían esto, querían aquello, sanidad, lo otro, pero no querían reino. Jesús le dice, a ustedes sí. ¿Por qué a sus discípulos sí? Porque sus discípulos habían dejado sus barcas, los pescadores, y habían ido detrás de Jesús. Habían dejado sus negocios, habían dejado su familia, habían dejado muchas cosas para seguir a Jesús. ¿Sabe? El reino no se le va a revelar a gente que no lo desee, que no lo quiera. Dios no te puede dar algo a ti que tú no quieres. El reino se le va a revelar a aquellos que realmente lo quieren y lo buscan. Usted hoy, como los discípulos de Jesús, hizo un esfuerzo y dejó su casa, dejó su familia, venció obstáculos por venir a la iglesia. Hoy a usted se le va a revelar el reino, porque el reino se le revela a aquellos que lo quieren y lo buscan. O sea, no es porque ellos eran evangélicos, no es porque ellos cargaban una Biblia bajo el brazo, es porque Jesús veía que ellos deseaban reino, querían aprender sobre él. Habían sacrificado y habían hecho esfuerzo por seguir a Jesús y aprender de él. Jesús dice, a vosotros sí se les va a revelar. O sea, se le va a revelar reino a aquella iglesia, escucha, que desea, que persigue, que muerde, que busca, que escudriña, que quiere aprender. Se le va a revelar reino a los que vienen los viernes. Se le va a revelar reino a los que vienen los martes a orar. Y que Dios tenga misericordia de los que vienen solo los domingos. Amén. Una iglesia materialista, una iglesia que solo lo que quiere es que el pastor le hable de prosperidad, una iglesia que solo lo que quiere es pensar en dame, aliméntame, dame. ¿Eso es una iglesia de reino? No. Esa no es una iglesia de reino. Así que todos los que hacen un esfuerzo, todos los que buscan ese reino, todos los que están interesados en aprender de él, y todos los que lo demuestran con hechos, son los que se les va a revelar el reino. Así que si tú viniste aquí hoy un viernes, tú estás mostrando con obras, no con amén, con obras. Venciste en Venezuela, venir a un servicio un viernes. Eso es un gran milagro. Un gran milagro. Y habla de la fe de una iglesia, que las puertas del infierno no han podido prevalecer contra ella. ¿Sabe? En mi país ahora no hay efectivo. Un efectivo cuesta 3 veces su valor.
Un dólar que pasó de 200 a 700 en una semana. O sea, una inflación, hiperinflación. No hay transporte. No hay efectivo. Y para conseguirlo tienes que pagar 3 veces su valor. Hay delincuencia. O sea, venir a la iglesia es casi imposible. Pero aún la iglesia está abierta un viernes. Y aún usted vino hoy. Y Jesús te dice: a ti se te será revelado el reino. Dale un aplauso a Jesús. Alguien me preguntará aquí: ¿cómo me hago ciudadano de ese reino, pastor? A Jesús le preguntaron lo mismo. Un hombre llamado Nicodemo, que lo escuchó hablando de reino. ¿Y cómo hago para yo tener cédula de ese reino? Yo quiero. Jesús le dijo: fácil. ¿Cómo usted se hizo venezolano? Naciendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué usted es venezolano? Porque nació aquí. Jesús le dice a Nicodemo: lo mismo, hijo, tienes que volver a nacer. Nicodemo, que era un líder religioso, el que estaba a cargo de una iglesia, un hombre entendido, tengo que volver a nacer. A volverme chiquitico, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer, Jesús. Y dice: sí, tienes que volver a nacer. Porque este reino de Jesús es de los cielos, es espiritual. Es un nacimiento en lo interno. Porque los cambios nunca comienzan de afuera hacia adentro, comienzan de adentro hacia afuera. O sea, ahí es que viene el cambio. Y eso se lo puede decir usted cualquier psicólogo humano. Pero Jesús no era un psicólogo. Jesús era Rey de reyes, Señor de señores y nuestro Creador. Así que Jesús entendía que ese nacimiento es espiritual, ese nacimiento es interno y es una cambio en su manera de pensar. Que cuando Jesús viene a tu vida y tienes un encuentro con Jesús real, tú naces de nuevo. Viene Dios y entra a tu corazón a través de Jesús. Tu vida es cambiada de tal manera, tienes un encuentro espiritual de tal manera que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y Dios tiene el poder de hacer de ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Y que la manera de pensar te cambie. Y que la manera de pensar al cambiarte te cambia la manera de actuar. Al cambiarte la manera de actuar te cambia el futuro y te cambia el destino. Y por eso el hombre empieza a ver que esa mujer cuando llega ya no viene engorilada o endemoniada. Y esa mujer ya no tira los platos ni tira el sartén. Y esa mujer ahora, en vez de maldecir, se tira de rodillas y empieza a clamar a Dios. Y hay un cambio que el hombre empieza a notar. Yo veo el caparazón igual, yo veo la mujer igual, se peina igual, camina igual, se viste igual. Pero ella no es igual. Aunque el caparazón no, sigue siendo el mismo, el corazón es otro. Dios, el cambio que el país está pidiendo no comienza de afuera hacia adentro, comienza en el corazón de todos los venezolanos, teniendo a Jesús reinando en el corazón. Y cuando tenemos a Jesús en el corazón, hay un nacimiento espiritual dentro de nosotros, hay un cambio en la manera de pensar del venezolano que solo Jesús puede hacer. Y una vez que esto sucede, cambia el camino. Y cuando cambia el camino del venezolano, cambia el destino del venezolano. Oh, gloria a Dios. Por eso tenemos que orar a Dios para que los justos gobiernen. Porque el justo tiene reino, y el que tiene reino tiene a Jesús, y el que tiene a Jesús tiene un pensamiento elevado, y el que tiene un pensamiento elevado tiene un camino elevado, y el que tiene un camino elevado tiene un destino elevado. Por eso dice la Biblia: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y allá vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, a seguir leudando la tierra
con la palabra de Dios, con esta visión de reino, con esta visión de la palabra de Dios que tiene el poder no solamente de transformar a un individuo, no solamente de transformar a una familia, tiene el poder de transformar un país y tiene el poder de transformar el mundo entero. Preciosa iglesia, ¿usted puede creerlo? Jesús es cambio para bien y para siempre. Jesús vino anunciando el evangelio del reino. Evangelio no es religión. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Cambien su manera de pensar, decía Jesús, porque el gobierno de los cielos ha llegado para establecerse en la tierra. Vengo a recuperar lo que el primer Adán perdió. Vengo a recuperar lo que me pertenece y lo que es mío, este territorio y estos ciudadanos. Vengo a reclamarlos porque son míos y yo voy a ser su rey y su señor y van a gobernar conmigo. Oh, esa es la promesa de Dios. Pero el diablo nos ha dicho, no es así. La Biblia es un libro religioso, solo para enseñar religión. Y Jesús fue un líder únicamente religioso. Jesús no enseñó más nada que no fuese religión. La Biblia no te sirve para educarte financieramente. La Biblia no te sirve para hacer planes de país. La Biblia no te sirve para hacer planes en tu familia, porque es un libro únicamente para el ámbito religioso. Eso es mentira. Porque Jesús no vino a fundar una religión y Jesús nunca fue un religioso. Es más, criticó y atacó el sistema religioso. Así que, preciosa iglesia, Jesús quiere con nosotros no una religión, sino una relación de amor. Quiere con Venezuela una relación de amor. Y esa relación de amor va a traer a este país a los pies de Jesús, y Jesús va a cambiar los corazones de ellos, va a cambiar sus pensamientos, va a cambiar sus caminos y va a cambiar su destino. Y eso yo lo creo. ¿Por qué usted lo cree, pastor? Porque cambió el mío. ¿Usted lo cambió Jesús? Y cuando Jesús te cambió tu vida, ¿no cambió tu destino? ¿Dónde estarías tú ahorita sin Jesús? ¿Quién sabe? En otro camino. Pero como te cambió tu manera de pensar, hoy tienes otro camino, y por tener otro camino tendrás otro destino. Puede darle un aplauso a Jesús. Vamos con fuerza. Póngase de pie. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos aprendieron? Hablaba con alguien hoy que no es creyente y se ha involucrado mucho con nosotros por muchas cosas que estamos haciendo. Y me decía: chicos, que yo nunca pensé que ustedes fuesen así. Porque la gente que tiene reino no la puedes meter en el mismo grupo. Y por eso se los decía. Jesús les decía: si ustedes vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, la del sistema religioso, no entraréis. Es que nos ven diferentes, nos ven aparte. ¿Por qué nos ven aparte? Porque tenemos un camino elevado. La gente que viene hasta aquí recibe palabra, recibe reino, y como reciben reino se comportan como reyes. Son diferentes. Amén, iglesia. Y porque eres diferente vienen días de gloria. Prepárate, iglesia, porque lo mejor está por llegar. Alguien me decía: pastor, pero es que usted no sabe de eso. Yo le decía: yo no tengo que saberlo todo. Un buen líder no es aquel que lo sabe todo. Un buen líder es aquel que se rodea de los que lo saben todo. Así que no me vengas con eso para dominarme, para gobernarme, porque ya yo tengo un rey. ¿Ves? Ya yo tengo un rey y no quiero más. ¿Ves? Así que si necesito algo que no sé, me busco a quien lo sepa. Y eso se llama liderazgo, se llama señorío, se llama gobierno y se llama reino. Así que no es que hay como no sé, ponte tú, y eso es lo que la iglesia ha hecho, darle los espacios al diablo, y por eso el diablo se ha enseñoreado de nosotros. Pero a partir de ahora, ni una pizca más de nuestro territorio para Satanás y para sus hechiceros y brujos. Aleluya. Así que si algo no lo sé, me busco a quien lo sabe.
y a problema resuelto, gloria a Dios. Pero no le entrego una pizca a Satanás.